Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos en estos días, en estas últimas horas, frente a una especie de reajuste respecto de la agenda pública, la agenda del gobierno y sobre todo un reajuste del propio gobierno en relación con sus expectativas, con los desafíos que tiene por delante y, podríamos decir en términos muy generales, un cambio de opinión respecto de la docilidad o rebeldía que ofrece la realidad frente a la acción política, a la acción de gobierno. Dicho de otra manera, las cosas parecen ser mucho más difíciles de lo que se pensaba en un principio. ¿Qué cosas? Si nosotros nos pusiéramos dentro de 80 años, dentro de 90 años, como un historiador que mira hacia atrás este momento histórico, este ciclo histórico, quedaría bastante claro que la Argentina hoy tiene dos desafíos por delante, dos grandes problemas, como si fueran dos perchas de las que cuelgan todos los demás problemas, que son los dos desafíos del gobierno Macri. Uno, incrementar los grados de transparencia institucional. No es solamente un problema del funcionamiento tradicional de los poderes. La Argentina está desafiada por una vinculación muy estrecha entre crimen y política, entre delito y poder. Si uno mira cómo llegó Macri al poder, llegó después de una votación en la provincia de Buenos Aires que lo que pidió esa votación, el mandato de la gente, fue desvincular el delito de la vida pública política, de las instituciones. El otro gran desafío que tiene la Argentina hoy, y el otro tema que domina la agenda del gobierno como esa gran otra percha que sirve para ordenar esa agenda, es un problema enorme de competitividad de la economía. Es una economía asfixiada por el gasto público, es una economía hipersubsidiada, muy poco dinámica, muy poco abierta, muy poco competitiva en un mundo que tiende cada vez más, está cada vez más desafiado por la competencia. Estos dos problemas tuvieron una manifestación en los últimos días muy fuerte. El tema de la aduana está en el centro del problema de la transparencia, porque ahí se juega el problema del contrabando y dentro del contrabando el problema del narcotráfico. Y las mafias que están enquistadas en la aduana muy probablemente desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y se han vuelto más complejas en los últimos años con denuncias muy resonantes respecto de qué sucede en ese mundo. Ahí, en ese contexto, se inscribe el caso Gómez Centurión. El otro tema que tiene que ver con la competitividad de la economía tiene que ver con algo tan estratégico como los precios de la energía. Y ligado al problema de los precios de la energía y los subsidios destinados por el fisco para atenuar esos precios, el problema del déficit público. Estas son las dos dificultades con las que se encuentra hoy la sociedad argentina en estos días y las dos dificultades que han crecido frente a la mirada de Macri. Como si tuviera que recalcular cuál es el nivel de la cuesta, cuál es la pendiente de esa cuesta. ¿Qué pasó con Gómez Centurión? Aparecen grabaciones donde está su voz y aparentemente un grupo de contrabandistas, de gente imputada e investigada por la justicia, de delincuentes que dicen trabajar para él en el seno de la aduana. Entre esas personas hay principalmente dos. Uno se llama Barreiro y el otro se llama Tiscornia. Cuando se le pregunta a Gómez Centurión qué explicación tiene para estas grabaciones que aparecieron anónimamente en el Ministerio de Seguridad, él dice: yo efectivamente conozco a Barreiro y a Tiscornia, los conozco porque me proveían información acerca de otras bandas dentro de la aduana. Hace poco tiempo me enteré de que ellos giraban a mi nombre, es decir, se presentaban en distintos lugares diciendo que trabajaban para mí. A raíz de eso tuve una reunión en un shopping en el Buenos Aires Design para aclarar las cosas con Barreiro
Y esa reunión en el shopping aparece dentro de la denuncia como que fue una reunión para repartir coimas. Hay un dato muy importante en esta denuncia, que es que las grabaciones fueron editadas. Y aparece de manera bastante nítida que la voz de Gómez Centurión está injertada en otras conversaciones de las que él en ese momento no están participando. Esto es lo que debe determinar la justicia, lo que está investigando el juez Ariel Lijo, lo que está investigando el fiscal Marijuán. Ya han dispuesto una cantidad de diligencias, entre ellas buscar las filmaciones de las cámaras de ese shopping, y lo van a llamar en pocos días a indagatoria a Gómez Centurión. Ahora, este episodio, que debe ser aclarado, no nos puede ocultar datos objetivos que el propio Gómez Centurión explica. Y es que él se venía enfrentando con dos mafias que tienen absoluta vigencia en la Argentina. Gómez Centurión estaba buscando containers de efedrina, traídos para el tráfico de efedrina con México, que habían quedado en el sistema de depósitos fiscales y que no se puede identificar dónde están. Es una información de primera importancia, porque si se identifican esos containers de efedrina, se podría correr un velo muy importante respecto del tráfico, del narcotráfico de efedrina, el tema del triple crimen, quién traía la efedrina, de dónde la traía, cuáles eran los importadores, etc. Es decir, que Gómez Centurión, con independencia de esta historia de la que lo acusan, venía enfrentándose con una mafia central hoy en el país, que está ligada al triple crimen y que se está investigando. El otro vínculo que estaba desbaratando Gómez Centurión es el de la mafia del contrabando, que incluye el narcotráfico, con la administración de la aduana en Ezeiza. Es más, viene de la semana pasada de cambiar al jefe de la aduana en Ezeiza, algo que ocasionó una llamada muy rara, que es la llamada de un funcionario de la ex-IDE, de la AFI, el doctor Eduardo Miragaya, que es fiscal y que trabaja a las órdenes de Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, llamándolo a Gómez Centurión para que reponga al funcionario que había desplazado, sospechado de estar vinculado a todo el negocio del contrabando en Ezeiza. ¿Por qué esto es importante? Y aquí está donde se justifica la sospecha que el propio Gómez Centurión transmite respecto de que haya bandas de servicios de inteligencia desplazados del poder, que son los que cobran venganza porque él se metió con estas mafias. Porque si uno va para atrás en la película y se ubica en el mes de enero, febrero del 2015, va a recordar que en su gran guerra contra los mismos servicios de inteligencia a los que ella utilizaba, Cristina, con Oscar Parrilli, el jefe de la CIDE de Cristina, denunciaron un entramado mafioso liderado por Jaime Estiuso en la ex-CIDE en relación con el contrabando, en relación con importaciones realizadas al amparo del secreto del espionaje de 100 toneladas de mercadería entre el 2013 y ese mes de enero del 2015. Este tema, que debería ser esclarecido en beneficio de todos nosotros y también en beneficio de Estiuso, que fue acusado, está en manos de un juez penal económico, penal tributario, el doctor Rafael Caputo. Se sabe muy poco de esta causa, ni siquiera se sabe si las nuevas autoridades de la ex-CIDE impulsan la causa que viene de la gestión anterior. Ahora, respecto de este tema de la aduana, hay otro expediente judicial que se conoce muy poco, que es una investigación que está llevando adelante el juez Luis Rodríguez, dicho sea de paso, un juez al que se lo vincula habitualmente con la ex-CIDE, y el fiscal Carlos Stornelli. Y están investigando
las mafias del contrabando en la aduana. Y en esas investigaciones aparecen imputados, y uno de ellos vinculado al tráfico de drogas, las dos personas que intervienen en estas conversaciones grabadas donde aparece la voz de Gómez Centurión, Barreiro y Tiscornia. Lo curioso es que según esa investigación y según esas grabaciones que constan en la investigación, habría diálogos en ese expediente que es anterior al gobierno de Macri, es un expediente del año 2015, muy parecidas a estas que aparecen ahora en los medios y a las que le llevaron a Patricia Bullrich. Quiere decir que se podría sospechar que este collage de grabaciones que aparece en esta denuncia ha sido tomado de estas grabaciones anteriores de un momento en el que Gómez Centurión todavía no estaba en la aduana. Esto es una hipótesis que también investiga la justicia. Dados estos datos, Macri está frente a un dilema hamletiano. Es muy complicada la situación. ¿Por qué? Porque si es verdad, él tendrá una noción muy contundente y probablemente muy decepcionante, porque Macri ha tenido una gran confianza en Gómez Centurión como un funcionario incorruptible desde la época en que se desempeñaba al frente de lo que sería Inspección General en el gobierno porteño. Digo, tendría una impresión muy contundente de lo difícil que es cumplir con uno de los tres objetivos que él se planteó en su gobierno: luchar contra el narcotráfico. Ahora, si es mentira y realmente acá hay una patraña montada por servicios de inteligencia, donde puede intervenir mafias de contrabandistas, narcotraficantes, el negocio de la efedrina y tal vez contaminada también la policía aeronáutica o de seguridad aeroportuaria, quiere decir que todos nosotros y sobre todo Macri se habrá dado cuenta de que el problema es mucho más grave y mucho más difícil de resolver de lo que se pensaba en un comienzo. Quiere decir que del pizarrón de la Fundación Pensar a la realidad empieza a haber una distancia muy importante y, si uno quiere, muy desafiante. Esperemos que no frustrante. Ahora bien, es importantísimo resolver este caso. ¿Por qué? Porque si se termina sabiendo que no hay pruebas contra Gómez Centurión, pero Gómez Centurión sigue siendo desplazado de la aduana y no se lo repone, el negocio que habrán hecho las mafias es extraordinario, porque quiere decir que se puede voltear a un funcionario que está dando una pelea muy complicada con solo una grabación trucha. Esto, por supuesto, desalentaría a los muchísimos funcionarios honestos que hay en la AFIP, en la aduana, en todos los organismos de control, y que dan esta lucha por el sueldo público. Quiere decir que Macri está ante un problema de gestión importante, estratégico. Por eso creo que él está muy interesado en que el hijo y María Juan produzcan novedades rápido, que esto no se extienda y despejar rápidamente si es verdad, si es mentira o una tercera posibilidad. Que las dos cosas sean ciertas. Es decir, que Gómez Centurión se aproximó más de lo permisible, de lo aconsejable a una mafia, pero que ese pecado, esa incorrección o ese delito le es penalizado por otras mafias, aprovechan esa debilidad para seguir funcionando como una red de delincuencia. Este es uno de los dos problemas de esta agenda argentina de hoy que revela ser muy rebelde, muy difícil de corregir. El otro tiene que ver con el tema energético. El tema energético, ya lo hemos hablado muchas veces, está en la prensa muy presente en todos estos días. Es un problema nuclear. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema sectorial. Por supuesto que es un tema sectorial que determina la inversión, porque uno de los negocios que tiene la Argentina para ofrecer hoy al mundo es el negocio energético, y la energía hoy tiene precios extraordinariamente distorsionados por el nivel de subsidios que rige en esa actividad. Acá hay un problema. Es decir, la ansiedad de Macri por conseguir inversión se va a ver en este momento muy contrariada porque no puede despejar el problema de los precios energéticos con la rapidez con que él pretendía hacerlo. El otro problema es que, dados esos subsidios, la energía está en el corazón del déficit fiscal. Entonces, este
esta demora en resolver el problema de las tarifas pega en el problema del déficit público de un modo que después va a analizar durante su columna Nicolás Dujovne. Ahora, es cierto que el gobierno cometió una cantidad de errores. Acá también el PowerPoint de la Fundación Pensar dista mucho de cómo es la gestión pública todos los días. Por ejemplo, gran tosudez en no convocar audiencias. Se le dijo inclusive a los abogados del Ministerio de Energía, ¿están seguros? Sí, sí, casi que no escuchaban a nadie. Tanto en el Ministerio de Hacienda y Finanzas como en el Ministerio de Justicia, los cuerpos técnicos aconsejaban que se hagan las audiencias. Segundo problema, o segunda torpeza, no hacer una simulación de cómo va a ser concretamente la facturación con estas nuevas tarifas. Y esto, el no haber hecho esta simulación es lo que hizo que después lleguen tarifas de gas siderales, que son las que producen todo este conflicto, porque fíjense que se aumentó el agua, no hubo conflicto, se aumentó el transporte, no hubo conflicto, se aumentó la electricidad y casi no hubo conflicto. El problema aparece en el gas. ¿Y por qué? ¿Cómo se enciende ese problema? Se enciende por una cantidad de facturas incomprensiblemente altas que se podría haber evitado el error de esa facturación si se hubiera corrido una simulación de lo que estaba haciendo el gobierno en materia de tarifas. Importantísimo, porque que había que ajustar las tarifas es algo que toda la clase política argentina sabe desde hace muchos años, lo sabían los candidatos que compitieron en las últimas elecciones y lo habían estudiado en la Fundación Pensar, aparentemente de manera muy minuciosa, según narra inclusive en su libro Cambiamos, Hernán Iglesias Silla. Muy bien. En este contexto aparece el fallo de la Corte, que es un fallo muy enfático en defensa de los consumidores. No debe tampoco sorprender, porque si uno mira la biografía de los jueces que hoy dominan la Corte, Lorenzetti es un experto en derechos del consumidor. Tiene toneladas de páginas escritas al respecto. Y tanto Maqueda como Rosati son dos constitucionalistas que antes de constitucionalistas, o como constitucionalistas, fueron constituyentes en el 94. E intervinieron en la redacción de dos artículos claves de la Constitución, que son el 42 y el 43, que establecen o incorporan o le dan rango constitucional a estos nuevos derechos del consumidor frente al Estado y frente a las empresas. Por lo tanto, no debería sorprender que estos jueces hagan un fallo muy inclinado a darle garantías al consumidor. Claro, el fallo no libera al problema energético de la gran distorsión que existe. Este fallo ha sido presentado como un fallo muy inclinado, vamos a ponerlo en términos muy simples, a la justicia social. Pero hay que decir que como continúa el mismo cuadro tarifario, continúan distorsiones como que, por ejemplo, el 21% de los subsidios del gas van al 10% del sector más rico de la población. Es decir, acá hay un 10% de la población muy rico que es subsidiado por los pobres. En esta distorsión la Argentina gastó en la década ganada 85.000 millones de dólares. Y estamos hablando de un país, escuche bien, donde el 40% de los hogares no está conectado a la red domiciliaria. Quiere decir que más allá de lo que diga el fallo de la Corte, respetar este cuadro tarifario puede ser todo menos progresista. En todo caso será populista. De progresista no tiene nada. Es absolutamente regresivo y es una forma de organización de la economía que no solo produjo una crisis energética, sino que se dedicó a que las familias que no tienen conexión a la red de gas y compran garrafas subsidien a los que calientan la pileta a la noche en Barrio Parque. Muy bien. Esto es lo que va a ser debatido ahora en las audiencias que vienen, que se han transformado en una ágora política que no estaba prevista. Como decía el otro día un dirigente peronista, si las hubieran hecho en febrero, pasaban sin pena ni gloria. Pero ahora todo el peronismo está mirando esas audiencias para montarse encima. El gobierno quiere hacer una sola en la Usina del Arte que se retransmita vía digital o vía televisiva, donde pueda intervenir la gente por medio de la red. El peronismo está pidiendo que se haga en muchas provincias. Va a haber un gran show de las tarifas donde el gobierno va a pagar algún costo, entre otras cosas porque no va a poder ir con este cuadro tarifario. Quiere decir que el segundo semestre es bastante distinto del que pensábamos, es otra cosa del que preveíamos. Todo esto
Visto con los ojos de Macri, produce una ansiedad extraordinaria. Visto con los ojos del gobierno, produce frustración porque pensaban que la carrera iba a ser más rápida, no solamente porque las dificultades objetivas iban a ser más leves, sino porque ellos iban a estar más avispados. Pero si uno mira desde más lejos, no debe sorprendernos tanto. ¿Por qué? Porque en la Argentina, a partir de diciembre, hay otra distribución de poder. En la Argentina, hoy hay una Cámara de Diputados donde nadie tiene mayoría, no solo el gobierno, no la tiene nadie, tampoco la oposición. Hay un gobierno no peronista en la provincia de Buenos Aires que no controla ninguna de las dos cámaras. Hay un club de gobernadores o una legión de gobernadores que controla el Senado y que en general no son del signo político del gobierno nacional. Hay una CGT a partir de hoy unificada. Y hay una Corte donde, más allá de las calidades jurídicas de ellos, 3 de los miembros de esa Corte, una mayoría, son hombres con experiencia política que viene del peronismo, no viene del no peronismo. Quiere decir que nos tendremos que ir acostumbrando, sobre todo Macri, a que la lógica del poder ha cambiado, a que ya no es posible el ejercicio de un monopolio de poder donde lo que yo quería se realizaba al día siguiente, donde todo es más conversado y donde la clase política tendrá que aprender una gimnasia que le es bastante ajena a la política argentina, la negociación y el acuerdo. Empezamos con Odisea.